Muy buenos días, qué alegría poder compartir con ustedes de la palabra del Señor en esta nueva semana que resulta ser un nuevo mes también y que estamos todos procurando que sea también un nuevo tiempo en nuestras vidas, en que el continuo leer su palabra capítulo a capítulo nos vaya formando conforme a ese corazón de Dios. Así como en un inicio el Señor con sus propias manos formó al hombre, que esté con sus propias manos a través de su palabra, que es el mismo, formando y transformando nuestros corazones de acuerdo a su corazón. Génesis 38 viene a ser una carta de instrucción y de advertencia y de reflexión a cada uno de nosotros. Así que empecemos, leamos Génesis 38. Es curioso saber que veníamos, si se acuerdan, hemos venido estudiando acerca de Abraham, Isaac, Jacob, y luego pasamos a José. Resulta que este capítulo, Génesis 38, es como un paréntesis dentro de la misma historia de José. Génesis 37 terminamos con que los hermanos habían vendido a José y que a una caravana de ismaelitas y madianitas, y que estos vendieron a José en Egipto a Potifar, un oficial del faraón. Eso termina, hasta ahí llega Génesis 37, y de repente hacemos como un giro en la historia y estamos viendo acerca de Judá ahora, pero solo es este capítulo y luego continuamos con la historia de José. Recordemos que aun y cuando José es esa persona tan íntegra, tan pura, en la soberanía de Dios, Dios no es a través de la línea genealógica de José que va a venir David y que va a venir Jesús, sino que es precisamente de Judá, de quien estamos ahora estudiando. Y eso cuando estudiemos acerca de Judá, recuerden que Judá fue el que se le ocurrió la idea que lo vendiesen. Él fue parte de ese complot de vender a José. O sea que prestemos atención en que la vida de Judá no es una vida ejemplar. Y esto nos hace reflexionar que la ascendencia de Jesús y la ascendencia de David fue plagada de pecaminosidad. Y que Jesús vino de una línea genealógica igual que usted e igual que yo, donde han habido muchos errores, muchos pecados, muchas cadenas quizás, pero con Jesús y con David vemos que nuestro pasado no define nuestro futuro. Aunque haya esa tendencia en la ascendencia, no importa, nosotros podemos marcar un inicio, nosotros podemos poner un hasta aquí e iniciar una línea generacional bendita, recta, delante de Dios, que traiga gloria y honra a Él. Nosotros podemos tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque cuando venimos al Señor, nosotros somos hechos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Los antecedentes nos sirven para saber qué cosas necesitamos desarraigar de nuestras familias, porque nosotros queremos una generación y una descendencia que pueda alabar al Señor. Una descendencia pura, una descendencia que pueda mostrarlo a Él. Él siempre quiso eso. Él siempre quiso estar en medio de nosotros para que su gloria fuera reflejada aquí en la tierra. Así que aquí tenemos a Judá. Dice que se aparta de sus hermanos. O sea que después de haber después que ellos vendieron a José, ellos regresan a Hebrón, a la tierra donde estaban desarrollándose, y
Judá baja a la tierra de los filisteos. Este descenso pues muestra también que es un descenso en su espíritu también. Este descenso lo vamos a ver en este momento cómo él se viene mezclando su pecado y su falta de disposición a cumplir ese propósito, ¿verdad?, por el cual Dios lo ha llamado, con entereza de carácter y con integridad. Todavía esa intención no está en su corazón. Entonces, ¿qué sucede? Él va descendiendo espiritualmente. Él tiene aquí una alianza con un hombre cananeo, dice, un varón adulamita que se llama Hira. Así que él hace amistad, relación de negocios, podría ser con Hira, pero también llega allí y en ese lugar en donde él se asienta, él pues ve a alguien que le gusta, pero es mujer cananea, y dice que se llega a ella. O sea, se unió a ella a pesar que Dios había sido claro en que esta familia debía mantenerse apartada, que no debían de mezclarse, no debían de casarse con las mujeres cananeas. El mismo Isaac, pues recuerdan que Abraham mandó a buscarle esposa a Isaac que no fuera de las cananeas, que fue con su mayordomo Eliezer, a quien le hizo jurar que iba a traer a alguien de allá. O sea, era importante, pero al igual que a Esaú, no le importó a Judá. Así que se casó con esta mujer y tuvieron 3 hijos, Onán y Sela. Luego tomó por mujer a una muchacha llamada Tamar. Y Tamar. No dice más de que era malo ante los ojos de Jehová. Qué feo ser conocido por eso, ¿verdad? Que no se conozca nada más de nosotros, más que se pueda decir, ay, tal persona hizo lo malo ante Jehová. No, nuestra biografía debe de decir algo mucho más bueno de nosotros. Nuestra biografía debe de enfocarse en haber sido transformado por medio del Señor, y que si ha habido maldad y perversidad en nuestras vidas, que pueda tener una historia en que diga, pero el Señor la rescató y se dejó guiar y se dejó formar y llegó a ser alguien que pudo exponer la obra de Dios en sus vidas. Pero de solo dice que hizo lo malo. Así que Dios le quitó la vida, y luego, como era la costumbre en ese tiempo, la costumbre de estos pueblos, de estos códigos asirios, hititas, esta mujer Tamar pasó a ser mujer de Onán, quien debía darle descendencia para honrar la memoria de su hermano mayor. Pero Onán, su motivación, su corazón no estaba en nada para hacer el bien por los demás. Así que Onán lo que hacía era que cuando tenía relaciones con ella no eyaculaba de manera que pudiera procrear. Se encargaba de que no hubiera descendencia. Así que Tamar no pudo tener descendencia, y la motivación, la manera por la que Onán estaba haciendo eso, llamó la atención de Dios, y también él murió. Así que ahora Tamar le correspondía a Sela, pero Sela al parecer era un jovencito, y Judá dijo: no, él está muy pequeño todavía, vete a la casa de tu padre, Tamar, espera que crezca y luego te voy a entregar a él. Tremendas, ¿verdad? Estas leyes, imagínense, a saber cuánto tiempo esperó, y no sabemos la edad de Tamar, pero si Sela era un muchachito, pues iba a ser un muchachito bien joven, recibiendo ya a una persona que había pasado ya por dos hermanos de él, esperando esa descendencia. Ya iba a tener una gran responsabilidad de darle descendencia a su hermano mayor.
Así que no, Judá no cumple con lo que estaba previsto y tiempo después a Judá se le muere su esposa. Resulta que su esposa era cananea, como sabemos, ¿verdad? Y esta mujer muere, por lo que él queda viudo, y me imagino que los hábitos de Judá eran conocidos y tenía malos hábitos, porque Tamar se da cuenta que Sela creció y que su suegro no la entregó a él. Entonces ella idea un plan, y el plan es que se va a quitar sus vestiduras de luto, que la distinguían como una mujer viuda y enlutada, y se iba a poner sus vestiduras de ramera. Las vestiduras de ramera en este tiempo me imagino que eran muy diferentes a las vestiduras de rameras en el tiempo en que vivimos, porque dice que ella estaba cubierta y no la reconoció. En este tiempo nosotros sabemos que una ramera más bien se desviste, ¿verdad? Pues esta mujer estaba cubierta, estaba con sus vestiduras de ramera en el camino que sabía que Judá iba a pasar para esquilar las ovejas con su amigo Hira, ¿verdad? Con el que había hecho esa alianza. Entonces Tamar estaba ahí en el camino y Judá solo dice que la vio, la tuvo por ramera porque ella se había cubierto su rostro. Él se apartó del camino, no siguió su camino, no siguió su propósito para ese día y tuvo relaciones con ella. Ahora, esta mujer le dice, ¿qué me vas a dar a cambio? Y él le dice, un cabro, ¿verdad? Un cabrito te voy a hacer llegar. Bueno, le dice ella, pero entonces dame algo como un depósito, como una garantía que me vas a dar ese cabrito. Y él sin pensarlo, sin pensar en consecuencias, sin valorar nada, solo con sus ojos puestos en el pecado, porque además de haberse casado con mujer cananea, ahora pues estaba teniendo relaciones con su nuera y con una ramera. Para su conciencia era una ramera, y esto no producía en él ninguna inquietud, así que debió haber sido algo usual en él, algo que ya no despertaba ninguna inquietud. Así que le entrega fácilmente tres elementos que vienen a hacernos reflexionar a nosotros el alto precio del pecado. ¿Saben una cosa? La salvación es lo único gratis que nosotros podemos tener en esta vida, y es gratis para nosotros, pero para Jesús fue un alto precio. El alto precio que pagó fue su vida misma. Pero aquí está Judá, haciéndonos y enseñándonos a través de su vida el alto costo del pecado. Él está entregando tres cosas que son las que, cuando nosotros nos involucramos en el pecado, son las tres cosas que nosotros entregamos. Este es el costo del pecado, de entregarnos a relaciones ilícitas, de hacer cosas de manera de engaño, de manera de trampa, mentir, todo lo que con lo que nosotros desviamos nuestro corazón viene a tener este cobro en nuestras vidas. Y antes de explicarle qué fueran las tres cosas que Judá entregó, quiero que reflexionemos un poco acerca de la atmósfera de la familia en la que Judá se creció. Todos estos hijos de Jacob, aún a pesar de que Dios hablaba a Jacob, cómo le había hablado de su descendencia, algo sucedió, algo se impregnó en la vida de estos muchachitos para que ellos crecieran de manera tan desordenada y tan faltos de temor de Dios. Solo José fue diferente, y Benjamín hasta cierto punto que nosotros conocemos a través de las escrituras. Pero luego esos otros 10 hijos
terrible. Ellos no medían ninguna consecuencia. Yo puedo imaginarme que el ambiente de la casa de Jacob era un ambiente tirante. Allí el hecho de tener estas 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas, generó un ambiente de celos, un ambiente de competencia, de engaños, de manipulación hasta cierto punto, de hacer trances por debajo de la mesa. Se recuerdan que Raquel intercambió una noche de Jacob con Lea por unas mandrágoras, por unas frutas. Todo fue como un ambiente de conspiración, de envidia, además de idolatría. Raquel se había traído unos diosecillos de la casa de su padre Labán y ahí estaban. Ahí estuvieron hasta cierto tiempo, hasta que Jacob los sacó, pero los niños crecieron con esa imagen. José también, José fue tan diferente, pero él creció viendo todo eso. Ellos crecieron, recuerdan, en Padán Aram, allí en el ambiente de su tío Labán también, donde el engaño estaba a la orden del día, donde 10 veces le cambió el salario a Jacob. Bueno, realmente podemos ver cómo nosotros tenemos la responsabilidad de levantar en nuestros hogares una atmósfera de paz, una atmósfera que glorifique la presencia de Dios en nuestras casas, porque con todo esto, con contiendas, con iras, con enojos, con celos, con todo esto que denotaba el hogar de Jacob, el resultado es ese. El resultado es el resultado que estamos viendo a través de sus hijos que se volvieron pues tan prontos para hacer planes feísimos, como fue el plan de matar a todos a los de Siquem por venganza ante la violación de su hermana Dina. Vemos cómo ese corazón de estos hijos fue cada vez enredándose más en el pecado, a manera que no había límite. Ahora estaban dispuestos un capítulo antes a matar a su hermano, a su propia sangre, a matar a su hermano José sin ninguna consideración de su padre. Y lo vendieron y lo entregaron, no creyendo que le perdonaban la vida, lo entregaron creyendo que él iba a morir, que él no iba a aguantar. Allí ser esclavo de ir como mercancía en esa caravana de los ismaelitas y madianitas. En realidad, el corazón de ellos iba cada vez más en descenso. Y ahora aquí tenemos a Judá, haciendo relaciones con un hombre que no era de su familia, aquí con los cananeos, se casa con una mujer filistea, ahora pues está tratando de obviar sus responsabilidades y ahora fácilmente se está mezclando con una mujer, con una ramera, con alguien que no es su esposa, y está entregando, ojo aquí, lo que cada uno de nosotros entregamos como paga al pecado, porque el pecado cobra muy alto el precio. Una de las cosas que él entrega, dice, es el sello. El sello es un símbolo de nuestra identidad. Cuando nosotros pues si somos de alguna profesión y pertenecemos a algún colegio profesional, tenemos un sello. Este sello es algo legal, es un elemento legal que dice que es cierto, que esto pertenece a nosotros. Así que es un símbolo de identidad, es un símbolo de pertenencia, es una autorización legal. Cuando nos mezclamos en el pecado deliberadamente, estamos entregando nuestra identidad, estamos haciéndonos esclavos del pecado, estamos perteneciendo al pecado y estamos arriesgando
todo nuestro futuro al entregarle una autorización legal al pecado a que tome control de nuestro futuro. Le entregamos, le damos todo el derecho legal al pecado. El otro elemento que entregó fue el cordón. En ese tiempo se usaban unas túnicas. El cordón era donde ellos enfundaban las espadas. Así que le estaba entregando el sostén del poder que las personas tenían con esta arma, con esta herramienta que era su espada. Así que estaba cuando al nosotros mezclarnos con el pecado, pues estamos entregando al pecado el poder y nosotros nos estamos haciendo débiles ante el pecado. Y no solo eso, el cordón les servía, como estas túnicas eran largas y si ellos tenían que correr para escapar de un animal o tenían que luchar contra otra persona o tenían que en su labor de pastoreo tenían que moverse y fácilmente ellos se levantaban su túnica y la sostenían de su cordón y esto les permitía tener movilidad. Así que cuando hay una entrega al pecado, el pecado cobra nuestra capacidad de movilizarnos, de avanzar, de dar pasos hacia adelante, de escalar, de subir por escaleras que nos lleven a nuevos propósitos, que nos lleven al éxito, al triunfo. El pecado nos mantiene atados. ¿Y qué sucede? Que nos enredamos en esos fustanes, salimos corriendo y nos caemos y no podemos. Entonces, el tercer elemento que Judá entregó fue su báculo o un cayado, es decir, es como un bastón y como él estaba cuidando ovejas, trasquilando ovejas, estos bastones eran como la forma de una jota. Estos báculos sirven como apoyo, ya podemos nosotros caminar, poder caminar fuertemente, pero un bastón siempre viene a representar un apoyo si vamos a escalar una montaña y nos hace sentir firme, no digamos para aquellas personas que tienen dificultad para caminar. El báculo es importante para el sostenimiento y el apoyo. También el báculo viene a ser una protección personal. Si un animal en aquellos tiempos se acercaba, el báculo le servía para defenderse de ese animal. Y es una guía. Con el báculo ellos guiaban a las ovejas, les daban sus toquecitos si se salían del camino y también venía a ser un elemento para liberarlas si caían en algún hoyo o con el báculo, con esa forma torneada de la jota. Con eso ellos podían levantar la oveja sin lastimarlas, sino que engancharlas allí y las sacaban de cualquier pozo o de cualquier hoyo. También el báculo servía para discernir. Estas ovejas se vienen a este lado, estas a otro. Estas ovejas van para este pasto, estas van para otro. Para discernir entre el bien, el mal, para discernir con el báculo ellas escultaban la piel de las ovejas para poder revisar si no tenían alguna plaga y poderlas cuidar y tratar antes que fuera demasiado tarde. Así que vemos en este ejemplo de la vida de Judá, él está entregando tan fácilmente su apoyo, su protección, aquel elemento que le brinda protección, aquel elemento que guía, aquel elemento que libera y aquel elemento que da discernimiento. Al entregarnos, al mezclarnos deliberadamente con el pecado, como nos dice el libro de Hebreos 10, si podemos ir a la palabra para poder traer mayor apoyo a lo que estamos hablando. Nos dice Hebreos 10, 26.
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí nos está hablando, si nosotros ya conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ya conocemos que hemos sido escogidos, apartados, que estamos en un proceso de crecimiento, de santificación, en un proceso de crecer hacia esa justificación que Dios nos ha otorgado a través de la justicia de su Hijo, a través del sacrificio de su Hijo. Nosotros estamos escondidos en la vida de Jesús. Y Dios, cuando nos mira, lo que mira en nosotros es la vida de su Hijo Jesús. Él nos mira limpios. Él nos mira que hemos sido emblanquecidos como la nieve. Entonces, ¿qué hacemos nosotros queriéndonos mezclar con el pecado? ¿Qué hacemos nosotros disponiéndonos tan fácilmente al pecado por nuestros deseos? Así como lo hizo Judá. Judá no lo pensó 2 veces y se mezcló, según él, con una ramera, pero en realidad venía siendo el mismo pecado. Él se estaba mezclando con alguien que no le pertenecía a él. Se estaba mezclando con su nuera y no valoró lo que él, su identidad, no valora en ese momento ante ese apetito sexual, no valora su autoridad legal, a quien pertenece él, no valora el sostén de su poder, el sustento de su poder, ni su facilidad de movilizarse, de crecer, de escalar. Él no está valorando su protección personal en el Señor, ni su apoyo, ni su guía, liberación, ni su discernimiento en el Señor. Simple y sencillamente entrega todo esto como una paga al pecado en el cual se ha esclavizado. Tenemos que tener este cuidado, saber que además de las consecuencias mismas del pecado, es demasiado el precio que pagamos cuando deliberadamente nosotros nos entregamos a Él. Debemos anhelar mantenernos limpios, no entregar nuestra imagen a un pecado que nos manchará y que no nos permitirá reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, que es el propósito para el cual hemos sido creados. Somos sal y luz en la tierra. No lo olvidemos, amados hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga y espero que esta palabra pueda traer reflexión y pueda traer crecimiento y nos pueda mantener enfocados en el Señor y en reflejar esa luz del Señor sin permitir que el pecado nos venga a manchar. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Que tengan una bendecida semana de parte de Dios. Les amo muchísimo.